Dicen que las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, tú y yo sabemos que las consecuencias quedan. Y es que las palabras son como cápsulas. Pueden contener medicina para sanar, pero también veneno para matar. Hay muchas personas que por una palabra han llegado a cumplir sus sueños y sus desafíos. Y otras por una simple palabra fueron destruidos, se quedaron estancados en la mediocridad. Y es que las palabras tienen un poder. Sin embargo, esta noche, en esta hora yo quiero hablarte de la palabra de Dios. La palabra de Dios, las Escrituras, son la única palabra fuerte, la única palabra verdadera que pueden levantar al caído, que pueden dar esperanza al desanimado, que pueden inclusive cambiar la vida de muchas personas. Y es que la palabra de Dios es para nosotros la brújula, es para nosotros el GPS de la vida. Y si tú quieres tener éxito en la vida, si tú quieres tener palabras de ánimo para tu matrimonio, para tu vida, para todos los aspectos de la vida, tú necesitas conocer hoy de este libro maravilloso que es la Biblia. Vamos a orar antes. Allí donde tú estás, acompáñanos. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias en esta hora porque eres muy bueno. Gracias porque nos dejaste un libro maravilloso. Gracias porque nos dejaste una carta de amor. Gracias porque esta carta de amor, la Biblia, es para nosotros una lámpara, es una luz, una lumbrera en nuestro caminar. Gracias porque este maravilloso libro nos da esperanza en medio de las dificultades. Gracias porque este maravilloso libro, Señor, nos hace cada día más merecedores y nos hace más sabios para tomar decisiones. Gracias, Señor, por esto. Queremos que tú nos hables, queremos que tú nos des esperanza. Esperanza para nuestros hijos, esperanza, Señor, para nuestra familia, esperanza también, Señor, para nuestra salud y también para nuestra economía. Queremos que tú nos hables, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias porque tú en esta noche, en esta hora, ahí donde tú estás conectándote para estudiar la Biblia. La Biblia también es conocido como el manual de la vida, el manual de la felicidad, dicen algunos escritores, porque en la Biblia tú encuentras consejos para la familia, aunque no es un libro de familia. Tú encuentras también consejos sobre finanzas, aunque no es un libro de economía. También encuentras consejos para todos los aspectos de la vida. Es por eso que esta semana queremos iniciar esta serie de temas, de mensajes, abriendo la Biblia y hablándote de la palabra más segura, renacidos por la palabra. El mensaje de esta hora se encuentra en el libro de Lucas. Sí, el Evangelio de Lucas, allí donde tú estás, puedes también acompañarnos abriendo tu Biblia. Lucas capítulo 24, versículo 32. Dice así: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las Escrituras? ¡Qué tremendo! No ardía en nosotros el corazón, no sentíamos un calor espiritual, no sentíamos ánimo cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras. Si tú lees el contexto de este mensaje, de este texto, nos vamos a ir al versículo 13. La Biblia nos cuenta la historia de dos hombres que estaban tristes, dos hombres que estaban decepcionados, sería la mejor definición. ¿Y por qué? Estaban desanimados y tristes porque habían experimentado un chasco en sus vidas. Habían experimentado un momento triste. ¿Por qué? Ellos habían creído que Jesús era el Mesías. Habían seguido a Jesús mucho tiempo, muchos días. Habían comido con Él. Habían asistido a muchas reuniones con Él, habían conversado tantas cosas con Él y ellos tenían la seguridad de que Jesús sería el Mesías davídico, el que los libertaría de la opresión romana, el que les daría una vida de plenitud de felicidad, un reino donde ellos podrían gobernar inclusive juntamente con Él. Sin embargo, los acontecimientos que ellos habían pasado eran muy tristes. ¿Por qué? Porque Jesús, muy lejano a su pensamiento, Jesús prácticamente se había entregado como un cruel y vil ladrón, como un delincuente más, y había sido crucificado. Por eso estos discípulos volvieron muy tristes.
desanimados, estaban caminando. Dice la Biblia, el versículo 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, probablemente unos 12 kilómetros, dicen los estudiosos de la Biblia. Y estaban tristes e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Por qué estaban tristes y decepcionados? Yo imagino allí ellos diciendo, tantos días perdimos, tantos meses perdimos creyendo en algo que nunca pasó. Probablemente alguno decía, yo te dije, ya nos habían dicho, ¿te acuerdas cuando nos mencionaron? ¿Te acuerdas cuando tu papá te dijo que no sigas a Jesús? ¿Te acuerdas cuando tu mamá te dijo que estás perdiendo tu tiempo? Sabes, en la vida muchas veces, también en los momentos de desánimo, en los momentos de dificultad y de tristeza, vienen recuerdos y puede ser que tú inclusive estés lamentándote aquel día en que te presentaron a la iglesia, aquel momento cuando te hablaron de Jesús y allí estaban 2 hombres hablando entre sí de lo que había pasado. Estaban tristes y decepcionados. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido alguna vez decepcionado y triste? ¿Te has sentido alguna vez que has creído en algo y no aconteció como pensabas? ¿Cuántas veces planificamos? ¿Cuántas veces hacemos planes? Nos ponemos anhelos y sueños. Estoy hablando en esta hora para alguien que pensó casarse con aquel joven, aquella señorita, noviaste mucho tiempo y todo terminó. Estoy hablando para alguien que pensó terminar sus estudios universitarios en 5 años, pero hoy llevas estudiando ya 7, 8 años y no puedes porque te faltó el dinero, porque pasó un accidente. Yo te digo a ti, allí donde tú estás, tienes que continuar la historia. Mira lo que dice la Biblia. Sucedió, dice el versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Y es que hay algo que debemos entender, queridos amigos. La maravilla del amor de Dios es que nunca va a dejarnos, escúchame bien, nunca va a dejarnos solos. Tú puedes estar pasando por los momentos más tristes de tu vida. Es posible que en esta hora yo esté hablando para alguien que no sabe qué hacer con su esposo. No sabe qué hacer con su esposa. Su matrimonio está destruyéndose cada día. Los hijos están yendo por caminos que no deben. Estoy hablando quizás para alguien que está pasando por un momento de salud terrible. Los médicos no encuentran qué hacer. Los médicos no saben qué cosa tienes. Tomas medicina, estás recibiendo tratamientos, pero no acontece ningún cambio. Yo quiero decirte en esta hora que Jesús nunca puede dejarte así. La Biblia dice que en medio de la tristeza, en medio de la decepción, en medio de la frustración de estos hombres, dice la palabra de Dios, Jesús mismo se acercó. Eso es interesante porque la Biblia nos dice que Jesús mismo no mandó una carta. Y es por eso que la Biblia, queridos amigos, es la carta de Dios, sí, pero la mejor carta, la mejor manifestación del amor de Dios es Jesús. Es Jesús viniendo a esta tierra por ti y por mí. Y sabes una cosa, me sorprende y me anima en gran manera lo que dice allí. Jesús mismo se acercó. No les dijo, hijos, amigos, estoy aquí orando por ustedes. No les dijo, ánimo. No, sino que Él mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Estás pasando por momentos difíciles? Estoy hablando para alguien quizás que está viviendo de tarjetas de créditos, de préstamos, está viviendo en problemas grandes económicos. Quizás ni siquiera sabes cómo pagar esa deuda porque te haces un préstamo para pagar otro préstamo y así estás acarreando más desgracia a tu vida económica. Estoy hablando también para un joven. Sí, tú. Eres tú un joven, una señorita que no sabes qué hacer porque las cosas no suceden. Quizás dejaste tu tierra y te enrumbaste en un trabajo nuevo, pero no acontece nada. Hoy te digo, no tengas miedo. Ten esperanza. Porque Jesús, dice la Biblia, la palabra de Dios, dice que nunca te puede dejar solo.
Así como cuando un día Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén. Así como cuando un día ellos estaban de miedo y aterrorizados por las consecuencias de sus actos. Dice la Biblia que dice la Biblia que Dios se acercó. No fue el hombre que fue hacia Dios, fue Dios quien fue hacia el hombre. Porque nosotros los seres humanos, cuando hay momentos de dificultad, de tristeza, generalmente huimos, nos desesperamos, vamos al banco, vamos al médico. Pero dice la Biblia que Jesús se acercó. Y tú puedes hoy tener la seguridad de que Dios está contigo en los momentos más crudos de tu vida. En los momentos más terribles, más catastróficos, más frustrantes de tu vida. Dios está contigo. Jesús está contigo. Y sabes, Jesús aparece y le dice en el versículo 17, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas? ¿Qué están platicando? ¿Qué están hablando entre ustedes mientras caminan? Y aquí viene lo más hermoso. ¿Por qué estás triste? Yo quiero hablarte a ti, sí, a ti. ¿Por qué estás triste? Dime, allí donde tú estás, detrás del computador, detrás de la televisión, quizás estás viendo por tu celular o por YouTube, te pregunto, ¿por qué estás triste? Yo quiero decirte, no importa cuál sea el motivo de tu tristeza, no importa, a lo mejor has creído en alguien que te prometió amor eterno, te dijo que nunca te dejaría, te dijo que siempre estaría contigo, que se casaría contigo, que nunca abandonaría a tus hijos. Pero hoy tú ves que no es así. Hoy tú puedes tener la seguridad de que no importa la tristeza, de que no importa lo que estés pasando, Dios está contigo y te pregunta, ¿por qué estás triste? En otras palabras, Jesús te dice, ¿por qué sigues así triste? Cuéntame. Sabes que Dios sabe tu problema, Dios sabe todo de ti, sabe cuánto mides, sabe cuánto calzas, sabe cuánto ganas, sabe cuánto debes, sabe todo. Pero Dios quiere que tú le digas el motivo, porque Dios es un Dios de amor que no obliga a nadie. Él podría tranquilamente decirte, sabes, yo sé y hacer un milagro, un 2x3, lo puede hacer porque Dios es Dios. No hay nada imposible para Él. Pero Él quiere que tú le digas qué. Y sabes, ellos le comienzan a contar su tristeza, su derrota y le dicen, Señor Jesús, hemos esperado en el Mesías. En otras palabras, en resumen, le cuentan qué había pasado con Jesús, qué había pasado en esos días, cómo había muerto Jesús, como un vil ladrón, como un hombre que era un pecador más. Pero no, Jesús allí los escucha. Ese es el maravilloso Jesús. Los escucha. Y dice la Biblia, versículo 27, de Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús hace con ellos algo hermoso. Les comienza a abrir la Biblia. Y la Biblia solamente decía lo que de él hablaba. O sea, es que la Biblia habla de Jesús, amigos. Del Génesis al Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia son cristocéntricos, hablan de Jesús. Y Jesús le dice, ¿saben? No han entendido bien. No han entendido bien las Escrituras porque comenzando desde Génesis, desde Moisés, desde Génesis, hasta el último libro, les comenzó a hablar Jesús mismo a sus discípulos que todo lo que acontecía estaba escrito. Amigo, todo lo que existe en este mundo, todo lo que sucede, las guerras, la delincuencia, el aumento de la degradación humana, las hambrunas, las guerras, las pestes, todo, amigos, todo estaba profetizado. En otras palabras, Jesús le dice, todo estaba acontecido, no se pongan tristes, no se desanimen, porque todo estaba escrito y tenía que cumplirse. Y sabes, versículo 32 dice después que Jesús se fue, los dejó con ánimo, con esperanza. Versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose, dice la Biblia, versículo 23, en la misma hora volvieron a Jerusalén
y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y quiero ir finalizando el mensaje de esta hora diciéndote también lo siguiente. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios, solo el poder de la palabra puede hacer que tú te levantes. Versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora. ¿Sabes? Yo he visto a personas destruidas, derrotadas, con baja autoestima, personas deprimidas, personas que no pueden estar solas, porque cuando están solas, en medio de la soledad sienten miedo, sienten terror y hasta tienen sentimientos tristes como el de quitarse la vida. Sienten que el mundo se les viene encima. Hay personas que no pueden estar solas. Están tiradas ahí en el piso, en el suelo de la vida, tristes y decepcionados. ¿Por qué? Por la economía. ¿Por qué? Por la salud, por la familia y quizás también por la crisis económica. Estoy hablando para alguien pasando por momentos así. Entonces, la Biblia te dice que si tú vas a este libro, que si tú vas a la palabra de Dios, que si tú vas a la Biblia, solo la Biblia puede hacerte levantar en aquella misma hora. Lo mismo dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice que el mundo, la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba en un total caos. No había rumbo y dirección. Pero dice la palabra de Dios que Jesús o Dios dijo y hubo luz. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Y es que solo Dios tiene poder con su palabra. Y es que solo Dios tiene poder para transformar las cosas. Un día estaban los discípulos en medio de una tempestad terrible. Jesús estaba allí en la barca con ellos. Era la tormenta tan grande que el barco estaba hundiéndose, pero la Biblia dice que Jesús se levantó y dijo al mar, calla, enmudece a la tormenta, y se hizo grande bonanza. Solo Dios tiene poder para cambiar. Solo la palabra de Dios, amigo. Solo que nosotros los seres humanos somos muy flojos para leer. ¿Sabes? Me encuentro con personas que dicen, pastor, cada vez que abro la Biblia me da sueño. Cada vez que abro la Biblia tengo ganas de leer la Biblia, pero no entiendo. Cuando llego a Apocalipsis me da miedo. Cuando llego a Números no entiendo más. Pero ¿sabes una cosa? Repito, toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, tiene un mensaje de esperanza. La Biblia es capaz de unir familias. La Biblia, la palabra de Dios, no el libro en sí, sino la palabra de Dios, porque es Dios hablándote a través de la Biblia, puede ser capaz de restaurar tu matrimonio. Allí donde tú estás, piensa un poco conmigo. ¿Tú eres obediente a la palabra de Dios? Nosotros los seres humanos decía que somos flojos. ¿Sabes? ¿Cuántos de nosotros hemos comprado alguna vez un celular, un televisor, una computadora, una laptop? Hemos comprado. Ellas vienen en una caja, ¿verdad? Sellada. Tú abres la caja, sacas el artefacto o la máquina y lo primero que hace el ser humano es enchufar. Pero dentro de la caja también viene un pequeño manual. Y de manera interesante los manuales son con letras pequeñitas y muchos de nosotros no solemos leer. Son pocas las personas que leen porque es tan tedioso para algunos. Resulta leer tantas letras y nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera. Sencillamente agarramos, enchufamos el artefacto y sí, funciona, prende. Pero pasan los días y te das cuenta que algo falla. Y dices, ¿qué pasó? Comienzan algunos a chancar el artefacto y dices, ¿pero qué pasó? Y de pronto alguien dice, oye, ¿y qué dice el manual? ¿Y dónde está el manual? El manual a veces permanece ¿dónde? En la caja allí guardada, polveada. Sacan el manual, desempolvan el manual y recién dicen, oh, era por esto. En la vida también sucede de manera similar. En la vida muchas veces nosotros no leemos el manual de la vida. Todo lo que fue creado tiene un manual de instrucción. Y para nosotros los seres humanos, este es el manual de instrucción. Si tú quieres tener una familia próspera,
Tienes que ir a la Biblia. Si tú quieres tener una vida económica estable, si tú quieres tener un cambio en tu vida, tú necesitas ser obediente a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Cuántas lágrimas nos habríamos evitado si tan solamente hubiéramos sido obedientes a la palabra de Dios? ¿Cuántos hijos tristes, cuántos matrimonios tristes se hubieran evitado si tan solamente hubiéramos sido obedientes a la palabra de Dios? Por eso quiero terminar en esta hora diciéndote lo siguiente. ¿Por qué estás triste? ¿Estás triste a lo mejor porque las cosas no funcionan bien en tu matrimonio? ¿Te casaste con ese muchacho, con esa señorita, pensando que él era el amor o ella era el amor de tu vida? ¿Te imaginaste casarte y que tu matrimonio sea feliz como el de las telenovelas o como el de las películas? Y hoy ves que las cosas no funcionan. Quizás estoy hablando para alguien que emprendió un negocio. Si tú emprendiste un negocio recién, montaste una pequeña empresa, montaste un negocio y ves que las cosas no funcionaron bien, no funcionan bien, estás yéndote a la quiebra. Estás quizás tú en el hospital, recurriste a enfermeros, a médicos, inclusive recurriste a curanderos, a esoteristas, a personas que leen cartas y te recomendaron tal o cuales cosas, pero hoy ves que las cosas no funcionaron. Estás decepcionado. Quizás te ha decepcionado un político, un familiar, tu papá, tu mamá, no sé quién. Pero quiero decirte, allí en tu tristeza, tú puedes tener la seguridad de que Jesús se aparece y te dice, hijo, yo estoy contigo. Abre la Biblia, ve a la Biblia, allí te he dejado yo las instrucciones que te harán feliz, instrucciones que harán de tu vida diferente, instrucciones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Ya te dije que solo la palabra de Dios tiene poder para eso. Es cierto, existen palabras engañosas, existen palabras que también mienten con tal de tener un favor tuyo, con tal de que tú actúes de manera diferente, pero no, esas palabras pasan. Sí, las consecuencias quedan, pero esas consecuencias pueden ser también destruidas por la palabra de Dios, el único libro que puede darte la seguridad de salvación, la seguridad de que tú puedes ser diferente. Por eso, si tú estás pasando por momentos difíciles, si estás triste, hoy puedes tú ir a la palabra de Dios. Jesús mismo te puede ayudar a través del Espíritu Santo a que tú encuentres en Él palabras de esperanza. Estamos empezando una semana, una serie de mensajes y hoy empezamos con el poder de la palabra de Dios. Podemos renacer, podemos ser renacidos por el poder de la palabra. Allí en donde tú estás, inclina tu rostro, pero antes quiero invitarte a hacer una decisión. ¿Quisieras tú aceptar la palabra de Dios? ¿Quisieras tú creer en la palabra de Dios? ¿En la Biblia? No importa, pastor, yo tengo una Biblia católica. No hay, todas las Biblias son iguales. Las palabras de Dios en todas las iglesias, la Biblia es la misma. No importa si tú eres católico. Estoy hablando a lo mejor para un evangélico, para un pentecostal, para un bautista. No lo sé. Tú tienes ahí una Biblia. Hoy podemos hacer el desafío. Hoy podemos hacer el compromiso de abrir la Biblia. ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos decepcionados? ¿Por qué estamos estresados, deprimidos? Si tenemos aquí la palabra segura. Recuerda, solo el poder de Dios, solo la palabra de Dios puede hacer la diferencia. ¿Estamos allí? Amén. Allí acepta. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quisiera decirle, Señor, yo quiero creer en tus promesas, quiero creer en tu palabra? Muy bien, que Dios te bendiga. Felicitaciones. Que Dios te bendiga. Vamos a orar allí. Ven aquí un poquito más, acércate. Ahí, vamos a orar. Ábrele tu corazón a Dios. ¿Puedes levantar tu mano derecha? Aquí, pon en tu corazón. Sí, aquí. Y la Biblia también aquí contigo. Oremos. Padre nuestro, gracias porque nos hablaste hoy. Gracias porque nos hiciste recordar o algunos conocer que la palabra tiene poder. No por las páginas, no por las páginas de papel, no, Señor, sino por el contenido, el mensaje que hay en ellas.
porque la palabra de Dios nos habla directo, porque tu palabra, Señor, nos habla. Y hoy, Señor, estoy aquí delante de tus hijos con tu palabra para decirles, Señor, que necesitamos creer en tu palabra, creer en ti, Señor. Ayúdanos a creer y aferrarnos a tus promesas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti antes que en las otras cosas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes allí a superar nuestros problemas económicos, problemas familiares, problemas emocionales, problemas de salud, Señor. En tus manos nos encomendamos. Y así como los discípulos encontraron sosiego, encontraron ánimo y se levantaron, hoy nosotros también nos levantamos hoy mismo para decirte, Señor, creemos en ti, queremos ser renacidos por el poder de la palabra. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.